Varios de ustedes se preguntarán, sobre todo los que venían hoy sin saber que íbamos a estar haciendo este evento, o aquellas personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Dicen, oye, a mí me dijeron que Full Life era chévere, pero ¿qué es esto? Me equivoqué, me metí en una fiesta infantil. Les voy a explicar un poquito en qué consiste el evento de hoy. ¿Por qué Growing Backwards? Que significa creciendo para atrás. El Señor Jesucristo, cuando hablaba a todos, cuando estaba predicando el Evangelio, decía que nosotros teníamos que hacernos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y Él usaba a los niños como ejemplo. Y nos decía a nosotros que teníamos que hacernos como niños. Y el Señor tenía un especial amor por los niños. Decía que dejen que los niños vengan a mí. Los ponía sobre sus piernas y les daba gran amor. Ustedes tienen que entender, los niños del frente, que ustedes ocupan un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Y no solamente eso, que Jesús los está usando a ustedes como ejemplo para que nosotros los grandes podamos entrar al reino de los cielos. ¿Quién acá quiere entrar al reino de los cielos? Yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero bueno, ¿por qué Growing Backwards? En Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12 nos cuenta una historia muy particular. Estaba el apóstol Pablo, que fue un hombre que Dios usó grandemente para que el evangelio de Jesús llegara a todo lugar. Y estaba entonces, dice que estaba en Troas el primer día de la semana. ¿Cuál sería el primer día de la semana? Hoy domingo. Él estaba juicioso, él estaba en la iglesia. Pablo era muy obediente, era muy juicioso porque el domingo es el día de ¿quién? De papá Dios. ¿Todos lo creen? ¿Sí es así o no? ¿De quién es el domingo? De papá Dios. Entonces él estaba en domingo predicándole a todos los creyentes, todos los que amaban a Jesús. Sin embargo, Pablo se empezó a prolongar muchísimo. Y le dieron las 12 de la noche. ¿Usted se imagina donde yo empezara a predicar tan largo que nos dieran las 12 de la noche? Así estaba predicando Pablo. ¿Ustedes qué creen que les hubiera pasado a ustedes si ustedes están en ese escenario? Se quedan dormidos. Y había un joven así como de la edad de ustedes que se llama Utico. Y él estaba desde un tercer piso, una ventana, sentado, escuchando a Pedro. Cuando, claro, Pedro se empezó a extender, Pablo. Pablo se empezó a extender y entonces él se empezó a dormir y se empezó a quedar dormido. Hasta que llegó un momento en que ya no pudo más del sueño y se cayó desde el tercer piso. Y cuando fueron a recogerlo, estaba muerto. Él estaba muerto. Y yo le voy a decir algo. Yo a veces me siento mal cuando estoy predicando y veo que alguien se duerme. A mí me ha pasado. Que de pronto algunos se duermen. No, sin embargo, tienes permiso de venir a dormir. Es mejor que duermas acá que en la casa, así que no se preocupen. Simplemente les pido el favor de que no se duerman todos al mismo tiempo. Túrnense de ese turno. Diga, yo ya terminé la siesta, arranque usted. Y yo me siento mal cuando veo que alguien se está durmiendo, porque en ese momento yo digo, ¿será que mi prédica está muy aburrida? Pero después cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta que a Pablo no solamente se le durmieron, sino que mató de lo mal a la prédica, yo digo, oiga, yo ya me siento bien. Porque yo he predicado mal, pero no tan mal. A mí se me han dormido, pero nadie se... Bueno, puede ser que alguien diga, quisiera estar muerto, pero que se haya muerto, no. Y por esa razón es que es importante Growing Backwards, porque nosotros crecimos en un escenario de iglesia donde nos tocaba aguantar y donde nos decían que Dios se ofendía si uno se aburría o se distraía. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? A uno le decían, usted tiene que aguantar, porque el más espiritual de todos es el que no se distrae y el que no se aburre a pesar de que todo el mundo se aburría. Y el mejor momento de la iglesia era cuando el sacerdote decía, podéis ir en paz. Y todos decíamos, gracias Dios mío, demos gracias a Dios. ¿Por qué puedes ir en paz? No, porque nos podemos ir ya. ¿Sí se acuerdan o no? Eso no queremos que ocurra con nuestros hijos. Nosotros no queremos que para nuestros niños el mejor momento es cuando digan, podéis ir en paz. Nosotros queremos que ese sea el peor momento. Y de hecho en Full Prints hemos visto niños que se ponen bravos y dan pataletas y dicen, no me quiero salir de la iglesia, y lloran. Algunos de ustedes están en esta iglesia porque sus hijos la pasaron tan bueno en Full Prints que les dijeron, esta es mi iglesia. ¿O no es así? Levanten los papás que a sus hijos les encanta Full Prints. Muy bien, el resto después hablamos, ¿ok? Porque en Full Prints constantemente estamos haciendo un ambiente. Nosotros no cuidamos niños, nosotros instruimos niños en el Señor. Pero estamos haciendo un ambiente para enseñarles de Jesús en el lenguaje de ellos. Porque cuando nosotros traemos los niños al templo y los metemos a un servicio y a un culto aburrido, nosotros no estamos trayendo a los niños a Jesús. Nosotros estamos impidiendo que los niños vengan a Jesús. Y hay algo lindo con Jesús. Jesús se sentaba y permitía que le trajeran los niños y los sentaba en sus piernas.
Y los grandes se ofendían y decían, ¿cómo se van a sentar esos niños en las piernas de Jesús? Eso es ofender a Dios. Pero Jesús decía, no, eso no es ofender. Él sabía que la forma en que él conectaba con los niños era sentándolos en sus piernas, poniéndose a la altura de esos niños, amándolos, dándoles cariño y entregándoles a ellos el mensaje en un lenguaje que entendían. Y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también, volvamos a Pablo. ¿Se acuerdan la historia de Pablo? El que predicó un día tan extenso y tan aburrido que alguien se murió de aburrición. Cuando Pablo se dio cuenta de lo que había ocurrido, Pablo camina hacia el niño. Sin embargo, para la sorpresa de todos los religiosos, él no regañó al niño. Él en ese momento echa su cuerpo sobre el niño y cuando empieza a tocarlo, cuando está a la altura del niño, cuando está teniendo contacto verdadero con él y cuando le empieza a dar amor, empieza a declarar las palabras de verdad. Pablo no le exige que sea adulto, no. Pablo entiende que él tiene que hacerse niño para que este niño empiece a escuchar la palabra de Dios. Y apenas ocurre eso, el niño resucita. Yo le digo a ustedes, padres, nosotros no queremos que nuestros hijos estén muertos espiritualmente. Es por esa razón que para que ellos no estén muertos espiritualmente y resuciten, tenemos que hacernos niños y darles el mensaje de Dios en un lenguaje que ellos estén haciendo. Y es justamente lo que estamos haciendo hoy en Growing Backwards. Pero bueno, viene una pregunta. ¿Qué tiene que ver el tema de los superhéroes? ¿Se dan cuenta que todos estemos vestidos de superhéroes? Por una razón estamos. Porque yo creo que si Superman existiera y uno entrara al cuarto de Superman, detrás de la cama de Superman habría un afiche grandísimo, grandísimo, con una foto de Jesús que dijera, Jesus is my superhero. Miren, de hecho le tomamos una foto al póster del cuarto de Superman. Jesus is my superhero. Y tú podrás decir, ¿quieren saber por qué el superhéroe de Superman es Jesús? ¿Quién quiere saber? Ok. Lo primero es por los superpoderes que tiene Jesús. Todo superhéroe tiene que tener superpoderes, ¿o no? Todos tienen que tener superpoderes. Y también hay otro ingrediente, que ellos tienen que salvar con sus superpoderes. Porque hay villanos que tienen superpoderes, pero ellos no salvan. Ellos hacen daño. Entonces todo superhéroe tiene que tener superpoderes y usarlos para el bienestar, para el bien de la humanidad. Y nos damos cuenta que Superman, por ejemplo, ¿qué superpoderes tiene? Vuela, ¿no es cierto? ¿Es más rápido que qué? Que una bala. Es muy fuerte. Tiene visión rayos X. Por ejemplo, Spider-Man. ¿Qué superpoderes tiene Spider-Man? Se trepa en las paredes, es ágil, es fuerte. Batman. Batman simplemente es un niño rico que puede comprar juguetes caros, ¿no es cierto? Él no tiene muchos superpoderes. Batman se coló, su superpoder es super plata. Él está colado. De hecho, les voy a decir que en el Palacio de la Justicia, de los superamigos, casi no lo quieren mucho a Batman. Porque él se coló, él no tiene superpoderes. Pero vamos a analizar a Jesús. ¿Qué poderes tiene Jesús? ¿Jesús vuela? Sí, pero no solamente vuela, Él está en todas partes. Además, Jesús camina sobre el agua. ¿Qué otro superhéroe puede caminar sobre el agua? ¿Cuál? Cuéntame. Aquaman puede nadar debajo del agua, pero caminar sobre el agua, él una vez intentó y se hundió. En cambio, Jesús, y además, ¿saben qué? Él salva. Y no solamente salva, sino que Jesús pone su mano sobre los enfermos y los enfermos son sanados. ¿Qué superhéroe puede sanar enfermos? Ninguno. De hecho, si Superman se enferma y él le pide a Jesús que lo sane, Jesús pone su mano sobre él y lo sanaría. Jesús es el único que puede hacer todas estas cosas, pero además de eso, también puede resucitar muertos. ¿Qué otro superhéroe puede resucitar muertos? Ninguno. Ninguno. Y además, todo lo que Superman puede hacer, yo creo que Superman es el más fuerte de los superhéroes, ¿o no? Aparte de Jesús. Todo lo que Superman pudiera llegar a hacer, Jesús lo hace y mejor. ¿Tú cuál crees que es el más fuerte? Jesús, claro. Jesús es el que más lo hace. Además, todos los superhéroes tienen ciertas limitaciones, tienen ciertas debilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la de Superman? Kriptonita verde. Cuando Superman ve kriptonita verde, ¿qué le toca hacer? Salir corriendo. En cambio, díganme una debilidad de Jesús.
Ninguna. Él nunca corre. Nada puede con él. Él puede contra todo. Entonces la primera razón por la cual el superhéroe de Superman es Jesús es por los superpoderes de Jesús. Es el mejor de todos, el más fuerte de todos los superhéroes. Pero también hay una razón por la cual Superman, el superhéroe de Superman es Jesús. ¿Quieren saber? Porque Jesús vence todos nuestros miedos. Él venció ya todos nuestros miedos. Todos tenemos miedos, ¿o no? ¿Tú le tienes miedo a algo? Carlota, ¿tú a qué le tienes? A ver, ven y me cuentas. Ven, pasa al frente. ¿Todos conocen a Carlota? Carlota tiene un tío que es súper chévere. Cuéntales quién es tu tío. Pipe. ¿Y quién es Pipe? Tú. Ah, bueno. Cuéntame entonces, ¿qué era lo que me estabas diciendo? A mí me da miedo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A ti qué te da miedo? A mí me da miedo del oscuro. ¿De qué? ¿Del scooter? No. ¡Del oscuro! ¡Wow! Aquí ven, Antonia, ven. ¿Tú también tienes un tío súper chévere? Yo no tengo miedo. ¿Tú no tienes miedo? No. ¿Por qué no? Porque me gusta. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, siéntense. Todos le tenemos miedo a algo. ¿Y cómo sabemos que uno le tiene miedo a algo? Porque cuando uno lo ve, empieza a correr y empieza a huir cuando ve ese miedo venir. Por ejemplo, yo les voy a contar un secreto. ¿Hay alguien acá que le tiene miedo a algo? ¿Quieren saber? José, ven para acá, José. Ven, José, ven para acá. ¿Ustedes saben a qué le tiene miedo José? Aparte de Daniela, ¿quieren saber a qué más le tiene miedo? ¡Miren! ¡A las abejas! José le tiene miedo a las abejas. José ve una abeja y empieza a gritar y empieza a correr y empieza a huir. Miren, no hagan eso que empieza a correr. Él empieza a correr y a gritar. Una vez estábamos en un parque y de pronto salió corriendo y decía, me persigue. Y gritaba así, ¡ay, me persigue! ¿Yo qué? Una abeja. Pero también les voy a contar un secreto que no salga de todos nosotros, ¿ok? El día que José se fue a casar, nosotros nos fuimos todos para Armenia a casarlo. Cuando de pronto me llama y me dice, pastor, tenemos que posponer la boda. Y yo, José, ¿por qué? Me dice, pastor, usted se va a reír, pero es que hay un panal de abejas en la finca donde nos vamos a casar. Yo creí que me estaba molestando, pero era cierto. Me decía, ¿qué hago, pastor? Me persiguen las abejas. Tuvieron que ir los bomberos a quitar el panal de abejas para que José se casara, o si no, no se casaba. Daniela estaba que lo quitaba. Pero, por ejemplo, ¿quieren que les cuente otro miedo de alguien acá? Mi esposa. Sí, mi amor, ponte de pie para que todos vean esta Wonder Woman tan especial. Tú eres Wonder, esposa. Mi esposa le tiene miedo a los tiburones. ¿Quién acá le tiene miedo a los tiburones? Ah, ustedes no, ustedes son muy miedosos. Y resulta que cada vez a nosotros nos gusta hacer buceo, scuba diving. Y cada vez que vamos a hacer buceo, wow, no le pongan ese, miren. ¿Quién viene? Cada vez que nosotros vamos a hacer buceo, ella empieza a preguntarle a todo el mundo que si hay tiburones abajo. Y cada vez que lo hace yo me río. Pero un día estábamos haciendo buceo nocturno por la noche. ¿Sabe qué pasa cuando usted está haciendo buceo por la noche? Que usted no ve nada. Usted tiene una linterna. Y si usted no está alumbrando, usted no ve más con los ojos cerrados. Y resulta que ese día, que yo no podía ver nada, ni para adelante ni para atrás, ese día yo tuve miedo a los tiburones. Porque yo dije, en este momento puede haber un tiburón enfrente mío, bendiciendo sus alimentos, y yo no me voy a dar cuenta. Ese día me dejé de burlar de mi esposa. Pero volvamos a los superhéroes. Todos los superhéroes tienen, miren, si ven del miedo. No te preocupes. Sofi, no pasó nada. Yo no sabía si era Sofi o José, es que yo era muy parecido. ¿Tú a qué le tienes miedo? Yo también, ese también. ¿Quién le tiene miedo a las arañas? ¿Sabe quién le tiene miedo a las arañas? Spider-Man. Spider-Man le tiene miedo a las arañas.
Entonces, bueno, vemos que todos los superhéroes son muy valientes. Por ejemplo, todos son muy valientes ante los villanos. Batman es muy valiente, por ejemplo, con el Guasón y con el Pingüino, ¿o no? ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¡Batman! ¿Dónde está Batman? ¿Se nos fue Batman? Bueno, Batman es muy valiente con el Guasón y con el Pingüino. También nos damos cuenta Superman. Superman, por ejemplo, ¿con quién es valiente? ¿Cómo se llama el enemigo de Superman? Lex Luthor. Y él no le tiene miedo a Lex Luthor. Spider-Man es muy valiente. ¿Cómo se llama el enemigo de Spider-Man? ¿Cuál es? El hombre de arena, el hombre de lagartija, todos ellos, ¿no es cierto? Todos ellos. Sin embargo, hay un enemigo ante el cual todos los superhéroes huyen. Ni todo el Salón de la Justicia junto puede hacerle frente. ¿Ustedes quieren saber cuál es ese enemigo? La muerte. La muerte. Todos cuando ven que la muerte viene, todos ellos salen corriendo. El mismo Superman envejece. Él usa hartas cremas porque él le tiene miedo a envejecer. El planeta de Superman, ¿qué pasó con el planeta de Superman? Se acabó y todos murieron. Él sabe que él ante la muerte no puede hacer nada. También vemos que Batman y todos cuando ven que la muerte viene, todos salen corriendo. Y el más fuerte de los superhéroes, cuando ve la muerte venir, él no la enfrenta. ¿Él qué hace? Él escapa. Él huye. El más fuerte de los superhéroes huye de la muerte. Sin embargo, eso no fue lo que pasó con Jesús. Jesús fue el único que enfrentó la muerte. Cuando la muerte vino hacia él la enfrentó. Y él murió, pero él resucitó. Y cuando resucitó, él dijo, yo derroté la muerte. Yo no le huyo a la muerte. Yo no le temo a la muerte porque la muerte no puede contra mí. ¿Qué otro superhéroe ha podido vencer la muerte? Ningún otro. Y cuando Jesús resucitó, todos los superhéroes fueron como, wow. Ese día Superman salió corriendo y puso el póster de Jesús en su cuarto y dijo, Jesús es mi superhéroe. Jesús es mi superhéroe. Porque nadie podría haber hecho lo que Jesús hizo. El único que lo hizo él, ni Superman ni ningún hombre podría hacerlo. Sin embargo, hoy voy a romper unos corazones. El de algunos niños y el de José. Los superhéroes no existen. Bueno, solamente existe uno. Jesús. Jesús es el único superhéroe que existe. ¿Tú quieres saber cómo haces para ver a Jesús? Les voy a enseñar cómo hacer para llamar a Jesús y para verlo. Porque, ¿cómo nosotros llamamos a Batman? Una lucecita. A ver, cuéntanos, ¿cómo llamamos? Con la lucecita, ¿no es cierto? Esa que sale como en la luna y empieza a aparecer. ¿Cómo llamamos al Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Ustedes quieren saber cómo hacemos para llamar a Jesús? Lo primero que tenemos que entender es dónde está Jesús. Hechos 17, versículo 27b y 28a nos dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos y nos movemos y existimos. Jesús no está lejos, Jesús está en este lugar. Él ya está acá. En Él nosotros nos movemos y en Él nosotros existimos. Y lo único que tenemos que hacer es creer que Él está y orar. Invocar su nombre. Y si tú no has visto a Jesús, es porque lastimosamente no has dado el paso de fe de creer que Él está cerca de nosotros y que cuando nosotros oramos a Él, Él responde. La palabra nos dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Voy a explicárselos. La palabra de Dios dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro superhéroe. Nos está diciendo, de hecho, no hay ningún otro superhéroe, porque no hay bajo el cielo otro superhéroe dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados. ¿Cuál es la única manera en que nosotros podemos ser salvados? Jesús. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que tengas miedo? Llamar a Jesús. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te metas en problemas? Llamar a Jesús. ¿Por qué no llamamos ya a Jesús? Sí, cierren sus ojos en este momento y digan, Jesús, ven y sálvanos. Entra en nuestras vidas. Tú eres mi superhéroe y mi salvador. Y yo te amo mucho.
Y tú me amas mucho. Y tú me pones a salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Y un aplauso a Jesús. ¡Bravo!